estudio bíblico. Hola, buenas noches. Ahorita en este momento empezamos de nuevo el estudio bíblico Hechos 10. Buenas noches, buenos días a todos los que están en las cámaras, detrás de las cámaras. Me alegro mucho volver a estar en este momento y es un honor para mí. Es un gusto estar aquí de nuevo para que continuemos el estudio bíblico Hechos 10. Como sabemos, su autor es Lucas, el mismo autor del Evangelio según Lucas, y fue escrito por Teófilo. Para los que no saben, les informo, Teófilo significa amigo de Dios. En griego significa amante de Dios o amado por Dios. El Evangelio está escrito para Teófilo, es decir, para aquel a quien Dios ama. Si amas a Dios, entonces está escrito para ti. Para narrar estos eventos después de este libro o Evangelio, empezamos después de la ascensión de Jesús y el comienzo de la iglesia primitiva. Y el tema principal es la propagación del Evangelio y el crecimiento de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Antes de seguir adelante, les invito a que oremos, le demos las gracias a Dios por este nuevo día. Este día, pedirle al Señor que me ministre. Padre Celestial, te pido que me ministres y en este momento para que este evangelio llegue a alguien más allá de que necesite tu palabra detrás de las cámaras, que necesiten su palabra. Padre, gracias te damos hoy para podernos acercarnos más a tu trono, ese trono de gracia, no en nuestra justicia como pensábamos, sino en la justicia de adquirida a favor nuestro por medio del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, el día de hoy, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, contestes las dudas que hoy llevamos cargando y nos muestres sabiduría, consuelo, dirección y exhortación para poder caminar delante de ti, para poder adorarte, para poder ser, Señor, portadores de la gloria que tú has sido al hombre, al ser humano. Gracias, Señor, por estar siempre a mi lado, guiándome, bendiciéndome y llenando mi vida con tu hermoso resplandor. Te doy control de mi vida, sobre mi vida, y te pido que ilumines mi camino y a todos mis hermanos que nos están escuchando o escucharán este evangelio. Con tu luz divina y nos guíes, que yo sea instrumento tuyo para llevar tu obra, tu evangelio, y nos guíes hacia el maravilloso destino que tienes para nosotros. Amén. Bueno, en este momento haré un resumen corto de los capítulos 1 al 9. Recapitulemos los capítulos 1 al 9 con sus principales eventos y personajes, incluyendo la ascensión del Espíritu, la ascensión de Jesús el día de Pentecostés, la conversión de Pablo, llamado Saulo, y la expansión del Evangelio a través de la predicación de los apóstoles. Estos son los puntos claves de los primeros 9 capítulos de los Hechos, que muestran el crecimiento de la iglesia primitiva y el impacto del Espíritu Santo
en la predicación del Evangelio. Entonces recordemos, el capítulo 1 narra la ascensión de Jesús al cielo y la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariotes como apóstol. En el capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y Pedro predica el primer sermón, resultando en la conversión de miles de personas. Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en el templo. Esto lo vimos en el capítulo 3, lo que lleva a otro sermón de Pedro y a más conversiones. Ahora seguiremos el capítulo 4. Los líderes judíos arrestan a Pedro y a Juan, pero ellos continúan predicando valientemente sobre Jesús resucitado. Ananías y Zafira son juzgados por mentir al Espíritu Santo y mueren en el capítulo 5, mientras que la iglesia sigue creciendo y realizando milagros. En el capítulo 6, los apóstoles eligen a 7 diáconos para servir a la comunidad y Esteban, uno de ellos, es arrestado por su fe. Esteban da un poderoso discurso ante el Sanedrín en el capítulo 7, siendo apedreado hasta la muerte, lo que desencadena la persecución de los cristianos en Jerusalén. Felipe lleva el Evangelio a Samaria en el capítulo 8, donde realiza milagros y convierte a muchos, incluyendo Simón el mago, antes de ir a encontrarse con el etíope eunuco. A Saulo, más tarde conocido como Pablo, persigue a los cristianos con fervor en el capítulo 9, pero tiene un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco, lo que lo lleva a convertirse y ser bautizado por Ananías. Ahora concluimos que en los primeros 3 capítulos se relatan los eventos inmediatamente posteriores a la ascensión de Jesús. Los discípulos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y comienzan a predicar con poder, lo que resulta en la conversión de miles de personas. A través de milagros y enseñanzas, la comunidad cristiana en Jerusalén crece rápidamente, aunque también enfrenta la oposición de las autoridades religiosas. Los capítulos 4 al 6 describen cómo los discípulos continúan enfrentando desafíos y persecuciones. A pesar de la oposición de la iglesia primitiva, permanece firme en su fe y en su dedicación a predicar el Evangelio. Se eligen diáconos para servir la comunidad y Esteban emerge como un líder destacado antes de ser arrestado y martirizado por su fe. Los capítulos 7 y 9, la narrativa se expande para incluir la conversión de Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos que tiene un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Saulo se convierte en Pablo, uno de los principales apóstoles, y comienza su ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles. Estos capítulos destacan la expansión del movimiento cristiano
más allá de Jerusalén y el inicio de la misión global de la Iglesia. Ahora empezaremos el análisis del capítulo 10. El capítulo 10 de los Hechos tiene un lugar en Jope y Cesarea, ciudades importantes en la región de Judea. Esta fue la primera ciudad en tener cristianos gentiles y una iglesia no judía. Cesarea era una ciudad romana estratégica donde residían autoridades importantes como el gobernador romano. En este contexto, Pedro recibe una visión que desafiará sus concepciones sobre la ley judía y la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. Ahorita leeremos la Biblia de los versículos 1 al 8. La Biblia, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cornelio envía a por Pedro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, más o menos 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo. Bueno, pasaré a un pequeño análisis. ¿Qué pasará con las personas que nunca han oído de Cristo? Esta pregunta se hace frecuentemente con relación a la justicia de Dios. Cornelio no conocía a Cristo, pero buscaba a Dios y era reverente y generoso. Entonces Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Esto muestra que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo encontramos en Hebreos 11:6. La historia de Cornelio demuestra que Dios está dispuesto a utilizar medios extraordinarios a fin de alcanzar a quienes desean conocerlo. Quienes lo busquen sinceramente lo encontrarán. Cornelio tuvo una visión y habló con un mensajero celestial. En la Biblia, Dios habló con otras personas de distintas maneras. Por ejemplo, a Moisés le habló desde una zarza ardiente. Eso lo encuentras en Éxodo 3:1-4. A Balaam, por medio de una burra. Números 22:21-30. Leerías, encontrarás esta historia. Elías, después de un silbo apacible y delicado. Lo encontrarás en Primera de Reyes 19:11-14.
Y a Jeremías con simbolismos. Jeremías 13, 1 al 11. Dios le habla a su pueblo de maneras sorprendentemente diferentes, ya sea por medio de las escrituras, las palabras de otros, las circunstancias o los acontecimientos. Nuestra responsabilidad es escuchar, prestar atención y estar alertas. ¿Qué le está diciendo Dios a usted hoy? Ahorita seguiremos con los versículos 9 al 16. Esa es la reparación de Pedro. La visión de Pedro en la azotea de Simón el curtidor, donde ve un lienzo descendiendo del cielo con toda clase de animales impuros, desafiando desafiando las restricciones alimenticias judías. Vamos a leer el versículo. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, o sea, mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un estasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado hasta la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ¿por qué? Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común o impuro. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Pedro se aferraba a las tradiciones judías y lleno de prejuicios. Pedro estaba convencido de que sus opiniones acerca de los gentiles eran ciertas. Dios tuvo que repetir su visión 3 veces para lograr que Pedro cambiara su forma de pensar. Cuando Dios dice que algo es de tal manera, no debemos debatir con Él. La reacción correcta es someternos humildemente a su voluntad. Ahora leeremos los versículos 17 al 23. Los mensajeros de Cornelio llegan a la casa de Simón, donde Pedro está orando, y le explican el propósito de su visita. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Como sabemos que Cornelio era un hombre religioso, devoto, generoso, respetable y sincero. Sin embargo, aún estaba separado espiritualmente de Dios y necesitaba escuchar el Evangelio. Entonces Dios envió a Pedro para que él presentara el mensaje de salvación, para que él diera la palabra, el Evangelio del Señor. ¿Has puesto su fe en Jesús? ¿Tú has puesto tu fe en Jesús? Ahorita seguiremos con los versículos 24, 33. Pedro, superando su reluctancia inicial debido a las leyes judías, accede a ir con los mensajeros de Cornelio a Cesarea. Aquí vemos Pedro visita a Cornelio. Leeremos su palabra. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y prostrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado el Señor que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué hermoso. Es posible que en el primer siglo de división entre los judíos y los gentiles haya sido el principal obstáculo para la propagación del Evangelio. La mayoría de los primeros creyentes eran judíos y para ellos es algo escandaloso tan solo pensar en relacionarse con los gentiles. Sin embargo, Dios le dijo a Pedro que llevara las buenas nuevas a un romano, y Pedro obedeció a pesar de sus creencias y opiniones personales. Dios estaba dejando en claro que las buenas nuevas de Cristo son para todos sus hijos. No debemos permitir que ningún obstáculo, ya sea idioma, cultura, raza, nivel económico o educativo, nos impida hablarles a los demás acerca de Cristo. Ahorita seguiremos con el versículo 34-43. Es el discurso de Pedro.
Pedro predica el Evangelio a Cornelio y su familia, reconociendo la igualdad de los gentiles en el plan de salvación y proclamando la obra redentora de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este tan testimonio, todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Repito, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué hermoso, ¿cierto? Cornelio y Pedro eran dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil, acaudalado y un soldado. Pedro era un pescador humilde, judío, convertido en predicador. Sin embargo, el plan de Dios incluía a los dos. Dios tiene todo bajo control. Él une a cada uno de nosotros con lazos de amor. Su obra, su plan es perfecto. En la casa de Cornelio, ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Sin duda alguna, tanto los creyentes gentiles como los creyentes judíos formaban parte del cuerpo de Cristo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos su iglesia. Cornelio necesitaba a Pedro para que éste le predicara las buenas nuevas y le enseñara el camino de salvación. Y Pedro necesitaba a Cornelio para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Usted y los otros creyentes se necesitan mutuamente. Todos nosotros nos necesitamos mutuamente para llevar la obra del Señor, para comprender cómo obra el Señor. En este caso, los creyentes recibieron al Espíritu Santo y después fueron bautizados, declarando así públicamente su lealtad a Cristo y su identificación con la comunidad cristiana. Los versículos 44, 48.
que lo que acabé de decir es el descenso del Espíritu Santo sobre creyentes y gentiles. Mientras Pedro aún el Espíritu Santo descendía sobre los oyentes gentiles y confirmándoles la aceptación de Dios y llevando a Pedro a bautizarlos, a pesar de la oposición inicial de algunos creyentes judíos. Leeremos ahora versículos 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿cierto? Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, alababan al Señor. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces Cornelio y su familia le rogaron que Pedro se quedara unos días con ellos. Cornelio quería que Pedro se quedara con él por varios días. Era un nuevo creyente, Cornelio. Sabía que necesitaba ser instruido, necesitaba más oír del Señor, de su palabra y tener comunión con otros creyentes. ¿Está usted así deseoso por saber más de Cristo? Repito, ¿está usted así de deseoso por saber más de Cristo? Reconozca que necesita tener comunión con cristianos espiritualmente maduros y procure aprender de ellos. Nosotros nos necesitamos unos a otros, de nuestros pastores, de aquellas personas que son elegidas por el Señor, que son entregados por el Señor, como Pedro conocía el Evangelio y Cornelio necesitaba esa palabra, necesitaba saber de él, de Jesucristo, de todo lo que él hizo, lo que Dios entregó a su propio Hijo para salvarnos. Él murió en la cruz por nosotros, por eso somos perdonados, porque del momento que Él murió en la cruz, Él venció la muerte, Él venció al enemigo. Y tu fe debe ser intensa, porque es la verdad. Dios te ama. En estos capítulos marca un punto crucial en la historia de la iglesia primitiva, donde se rompe la barrera entre judíos y gentiles. Pedro comprende que el Evangelio es para todas las naciones y no está limitado por las tradiciones judías. La visión de Pedro y la conversión de Cornelio ilustran la universalidad del Evangelio y la obra soberana de Dios para incluir todas las personas en su plan de salvación. Este pasaje desafía a la iglesia a superar barreras culturales y étnicas para compartir el Evangelio con todas las personas, reconociendo la diversidad y unidad en Cristo, porque todos somos parte de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo. Nos recuerda la importancia de estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo. Debemos estar siempre conectados con el Espíritu Santo y dispuestos a dejar de lado nuestras propias limitaciones y prejuicios para obedecer la voluntad del Señor. Qué hermoso que es obedecer al Señor, reconocer todo su poderío, su grandeza, porque Él es el único que es nuestra roca. Él es nuestro alfarero, el que moldea a cada uno
a su voluntad, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en su obra. Además, nos anima a buscar la unidad en la diversidad dentro de la comunidad cristiana, celebrando la inclusión de todos los que vienen a Cristo sin distinción de origen y condición. Qué hermoso. La iglesia debe ser abierta. Todas las iglesias, los que amamos a Cristo, no debemos tener prejuicios, como hemos visto aquí en este evangelio. Necesitamos de cada uno. Dios quiere que su pueblo se levante. Él quiere una nueva Israel. Él nos ama. Por ejemplo, un análisis comparativo del capítulo 10 de los Hechos en el presente ahorita nos permite reflexionar sobre cómo los principios y enseñanzas contenidos en este pasaje siguen siendo relevantes para la iglesia actual. En un mundo cada vez más diverso y globalizado, enfrentamos desafíos similares a los que la iglesia primitiva encontró en la inclusión de personas de diferentes trasfondos culturales y étnicos. El episodio de la conversión de Cornelio subraya la universalidad del Evangelio y la necesidad de una mentalidad inclusiva en la predicación y práctica cristiana. Hoy en día enfrentamos la tarea de llevar el mensaje de salvación a personas de diferentes culturas, de diversas culturas, idiomas y contextos sociales, reconociendo que todos son igualmente amados por Dios y tienen el mismo acceso a su gracia. Por eso, iglesia, nosotros estamos responsabilizados a llevar la palabra del Señor, a alimentar a aquellas personas que necesitan de la palabra del Señor. Nosotros somos la luz, continuaremos la obra del Señor para aquellas personas que están solos en la oscuridad, aquellas personas que están sus corazones endurecidos. Necesitamos no tener prejuicios y cualquier cultura, idioma, persona, ayudarlos y tratar de llevarles el mensaje del Señor. Asimismo, el relato desafía a la iglesia actual a superar las barreras y prejuicios que puedan existir dentro de nuestras comunidades. Lastimosamente vivimos en un país actual que hay muchos prejuicios. La gente se ha olvidado la creencia, ya no creemos en la palabra del Señor. Hemos volteado nuestro rostro, nos hemos retirado, nos hemos alejado del Evangelio. Nos recuerda la importancia de derribar estos muros de división, como los que separan a diferentes grupos étnicos o socioeconómicos, y buscar la unidad en Cristo, porque Cristo es uno. Esto implica estar dispuestos a dejar de lado nuestras propias preferencias y tradiciones para acoger a aquellos que son diferentes a nosotros, siguiendo el ejemplo de Pedro, quien superó sus propias barreras culturales para llevar el Evangelio a Cornelio y su familia. Es un ejemplo hermoso para que nosotros tomemos también esa lección, para que rompamos esos prejuicios, para que no nos bloqueemos, llevemos nuestra palabra a cada rincón, a cada niño, anciano, joven, adulto, aquellas personas que necesitan la luz, que necesitan la palabra del Señor.
En resumen, en este pasaje nos llama a buscar la unidad de la diversidad, reconociendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo, independientemente de nuestras diferencias. Nos desafía a ser agentes de reconciliación y amor en un mundo dividido, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todas las personas, tal como lo hizo Pedro en la casa de Cornelio hace 2000 años. ¿Estás dispuesto a hacerlo? A tu vecino, a tu amigo, en tu trabajo. Lleva tu palabra. Abre tu corazón al Señor y vas a ver maravillas. Déjale todo al Señor y verás tu cambio. Dios nos ama y quiere un pueblo perfecto, limpio, un pueblo que ama al Señor. Llevándolo personalmente, el estudio del capítulo 10 Hechos nos llama a la acción personal y comunitaria, como les dije, a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas. Como creyentes debemos reflexionar sobre cómo podemos aplicar los principios de inclusión, superación de barreras y empoderamiento por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria y en nuestra congregación. Esto puede implicar buscar la inclusión. Debemos esforzarnos por escoger a todas las personas en nuestra comunidad cristiana, sin importar su origen étnico, cultural o social. Esto significa abrir nuestras puertas y nuestros corazones a aquellos que son diferentes a nosotros, mostrándoles el amor de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. Los invito a todos que cada uno conozca al Señor. Como dijimos, Dios nos habla por todos medios, por la Escritura, por medio de la iglesia, nuestros pastores, por muchos medios. Si tú quieres conocer al Señor, abre tu corazón a Él. Cuando tú lo hagas, vas a tener la luz. Y así tú vas a ser un miembro de la iglesia, un miembro, parte del cuerpo de Cristo. Y Él te va a llenar del Espíritu Santo. Y vas a hacer luz para otras personas, para que tú lleves la palabra, para que tú sirvas a otras personas que necesitan de Dios, que necesitan de Cristo. Por eso aprendamos en este momento, aprendemos sobre nuestra Biblia, a interpretarla, a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué mensaje, como este capítulo 10, nos ha traído el Señor. Es hermoso, ¿cierto? Espero que en este momento muchas personas se hagan preguntas y hayan llegado a sus corazones y traten de seguir el estudio de la Biblia, porque aquí está el estudio. La Biblia es la palabra del Señor. Así nadie te va a engañar, porque ahí está escrito su palabra, es lo que Él quiere de nosotros, como hemos aprendido en este capítulo 10. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que hayan aprendido bastante y los espero el próximo miércoles y gocen de nuestra lectura. Que aprendan, abran sus oídos, sus ojos, esos ojos espirituales y verán el cambio de sus vidas. Bueno, les doy las gracias y voy a orar para despedir este momento. Nos vamos de esta plataforma, mas no de la presencia del Señor. Estaremos siempre caminando con Él siempre delante de nosotros. Padre Celestial,
Te doy gracias por este momento, por haberme dado la oportunidad de llevar este mensaje tan hermoso, Señor. Espero que haya sido, que haya llegado a los corazones de los que escuchen este mensaje y aprendan y puedan llegar a ti, Señor, porque no hay lugar tan hermoso estar bajo tus pies, adorarte, amarte, porque no hay un Dios tan bueno y ese amor, Abba Padre. No hay un Padre tan grande, misericordioso, lleno de gracia, que nos ha perdonado y nos da cada día más de vida para seguir tu obra, Señor. Gracias por haberme ministrado, Señor. Te doy la honra y la gloria, mi Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros y allá los oyentes. Guíalos, Señor. Tócales su corazón. Levanta tu pueblo para que sigamos adelante con tu obra, porque hay mucha, la obra es grande, pero los obradores son pocos. Que este medio sea un medio utilizado para que las personas crezcan, para que lleven la palabra a otras personas, para que nos formemos, nos unamos de fuerte a fuerte, de brazo a brazo, de mano a mano, Señor, porque tú eres el único. Tú nos llevas, llénanos de tu Espíritu, Padre, Señor. Gracias, Padre, por este momento. En tu nombre he orado y te doy gracias y bendice a cada uno de los que escuchen este mensaje. Amén. Amén. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, buenas tardes. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. No olviden, Dios te ama.